partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente les diré los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y RCR750, en YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. También las etiquetas Monitor de DH y Observa Crímenes. Correo electrónico, FMF_Monitor_DH. Hoy tenemos un grato y muy placentero encuentro con nada más y nada menos que con Erika Guevara Rosas. Erika Guevara es la persona que dirige para las Américas a Amnistía Internacional. Erika es abogada de derechos humanos y reconocida feminista. Desde el 2013 se desempeña como directora para las Américas de Amnistía Internacional, donde lidera el trabajo de derechos humanos de la organización en todo el continente. Tiene más de 20 años de trayectoria en el campo de los derechos humanos, quiere decir que empezó muy jovencita en este trabajo, en estos afanes, en la justicia social y de género y la filantropía. Ha ocupado diferentes cargos de liderazgo en organizaciones y agencias internacionales como el Fondo Global para las Mujeres y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. También ha servido en posiciones de liderazgo voluntario, incluido en las juntas directivas de la Asociación por los Derechos de las Mujeres en Desarrollo, AWID, y del Instituto de Educación de Derechos Humanos para las Mujeres. Erika ha dirigido múltiples investigaciones de derechos humanos, incluyendo sobre migración forzada, la violencia sexual contra las mujeres en escenarios de conflicto armado, la justicia de género, los derechos sexuales y reproductivos y la situación de personas defensoras de derechos humanos. Sus artículos y notas de opinión aparecen publicados con frecuencia en diferentes medios regionales e internacionales. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida y qué orgullo tenerte con nosotros. Hola, Fernando. Al contrario, es un gusto para mí, un placer poder estar en tu programa. Ya teníamos varias semanas que intentábamos conciliar agendas, así es que es un verdadero placer, un honor. Yo te sigo muy de cerca, no solo tu trabajo, pero también el programa, así es que encantada de poder estar con ustedes. Tenemos el orgullo de contar con invitados como tú, Erika, y otros prestigiosos profesionales, expertos y expertas en el área. Y bueno, vamos diversificando un poco. Pero tenemos, y esta semana, la pasada me refiero, y la que está en curso todavía tiene la inercia de la semana pasada, hemos tenido un tema muy importante, y es la firma del acuerdo del fiscal ante la Corte Penal Internacional con Nicolás Maduro para anunciar, por un lado, la investigación formal ante la Corte Penal Internacional y otros eventos que me gustaría que explicaras un poco el contexto y también los precedentes para ubicar a quienes nos escuchan en esta discusión, en este debate. Adelante, Erika. Efectivamente, Fernando, estamos frente a un acontecimiento histórico no solo para Venezuela, sino para todo nuestro continente. Es la primera investigación que se abre en la Corte Penal Internacional sobre un país en nuestro hemisferio. Digamos, es histórico por la relevancia que tiene, pero también es histórico por la tragedia y el drama humano que significa la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional. Yo sé que ustedes han estado hablando mucho de este acontecimiento. Es importante recordar que la Corte Penal Internacional es una institución judicial independiente facultada para investigar y enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión.
Esta es una entidad judicial que se estableció en el 2002, señalando el compromiso de muchos estados de luchar contra la impunidad por los peores crímenes internacionales, atrocidades cometidas contra poblaciones en países específicos. Actualmente, la Corte Penal Internacional cuenta con 123 países miembros, a los cuales, digamos, el ser parte de esta corte le da la autoridad a esta institución judicial de investigar este tipo de crímenes en sus territorios o en situaciones que han ocurrido en sus jurisdicciones. Entonces, por un lado, te digo, marca un hito histórico para la lucha por la justicia, por la lucha para combatir la impunidad sobre graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad en nuestro continente, pero por otro lado también marca este importante recordatorio que estamos frente a una gravísima situación en donde se han cometido atrocidades en contra del pueblo venezolano y que lamentablemente, dado el contexto, pues nos enfrentamos a una situación de continuas violaciones a los derechos humanos. Es decir, esta corte va a investigar hechos que ya han ocurrido en el pasado reciente, pero que lamentablemente son hechos que se siguen constituyendo como parte de una política sistemática bajo el mando del gobierno de Nicolás Maduro. Así es que pues tenemos muchas expectativas. Yo creo que sobre todo las víctimas, esto representa una luz en un arduo camino de lucha por la verdad y por la justicia. Esto sin duda alguna es el resultado precisamente de los sacrificios que han hecho las víctimas y sus familias y las organizaciones venezolanas que valientemente les han acompañado en sus reclamos de justicia y que hoy día pues tienen esa luz de esperanza, que todavía es un camino a recorrer, un camino intenso y extenso, pero que sin duda alguna está marcando un camino distinto al camino que se veía antes del inicio de esta investigación. Sí, se veía como que la cosa venía, digamos, muy laxa, con un examen preliminar, indeterminado, sin plazo de finalización, y de repente, de manera inesperada, porque creo que nadie se lo esperaba, el fiscal hace este anuncio, ¿no? Pero me gustaría tu análisis de cómo se hizo el anuncio y el acuerdo, porque creo que no solamente es un hito histórico, como tú señalas, sino que la modalidad con que se hace la notificación de una investigación es totalmente inusual. No sé si tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Sí, Fernando, es inusual la manera que se ha hecho. Bueno, ha sido inusual todo el camino que se ha avanzado en términos de la competencia de la Corte Penal Internacional frente a las atrocidades cometidas en Venezuela. Hay que recordar que este examen preliminar inicia en febrero del 2018, cuando ya muchas organizaciones y organismos estaban documentando graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de derecho internacional que constituyen crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional por años ha venido documentando estos hechos, inclusive en el año de 2019 nosotros también emitimos un informe en donde ya documentábamos la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos, de atrocidades cometidas contra población civil que incluían las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, actos de tortura en contra de personas detenidas arbitrariamente, entre muchos otros crímenes, y que este inicio de un examen preliminar sin duda alguna anticipaba, ¿verdad?, que la Corte tenía que analizar, por un lado, si tenía competencia sobre estos hechos, por otro lado, si los hechos analizados caían dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, y en un tercer punto, el análisis preliminar examinaba precisamente si la justicia, si las entidades impartidoras de justicia venezolanas estaban o no realizando investigaciones imparciales expeditas sobre estas atrocidades. Entonces, el anuncio de esta investigación efectivamente confirma estos tres puntos. Por un lado, que la Corte tiene autoridad, tiene mandato frente a los hechos investigados en esta examinación preliminar. En segundo lugar, que se trata de hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Y en tercer lugar, confirma lo que ya sabíamos, que ha sido evidente, y es que no existe un sistema de justicia independiente, instituciones imparciales que estén realizando investigaciones. Pero ha sido inusual el anuncio de esta investigación.
El fiscal inclusive había estado unas horas antes, unos días antes en Colombia, un país que también estaba bajo una revisión, bajo un examen preliminar por 17 años, Fernando, sin que se hubiese resuelto, y en donde el fiscal también sorpresivamente decide cerrar ese examen preliminar, dar por concluido esa fase sin la iniciación de una investigación. Pero yo creo que es importante destacar esto, Fernando, porque estamos en dos contextos distintos. Sin duda alguna, en Colombia, esto también ha sido una noticia que ha generado mucha decepción, sobre todo en la comunidad de asociaciones y organizaciones de víctimas que tenían como gran expectativa de que esta investigación pudiera iniciar, pero lo cierto es que en el contexto colombiano hay todavía luces de esperanza. Está la JEP, ¿verdad?, que es esta institución nacional encargada de una justicia transicional y donde se le puede apostar a fortalecer su independencia, su autonomía, generar presión para que no solo el gobierno de Duque, sino los subsecuentes, pues le den los recursos, ¿verdad? Dispongan de todos los recursos políticos y financieros y técnicos para que pueda realizar su trabajo. Pero en el caso de Venezuela estamos frente a un contexto distinto, porque los perpetradores de estas atrocidades, los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad, se encuentran todavía bajo un gobierno que continúa implementando una política violenta de represión. Ha sido muy inusual ver las imágenes del fiscal entregando el documento que han firmado, el acuerdo en donde se anuncia la investigación y donde anuncia también el gobierno de Nicolás Maduro su disponibilidad forzada de cooperar en estas investigaciones. Es inusual porque históricamente hemos visto cómo se abren otras investigaciones de la Corte Penal Internacional alrededor del mundo, en la República Democrática del Congo, en Sudán, en otros lados, en donde no se le entrega, ¿verdad?, este acuerdo o este anuncio de apertura al propio perpetrador en la mano, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido inusual, pero tenemos que verlo también como una señal positiva de que la Corte y sobre todo el fiscal tienen la disposición de hacer su trabajo y hacer su trabajo bajo los compromisos que el propio Estatuto de Roma le establece, que es un trabajo imparcial, objetivo, pero que sobre todo tiene que estar del lado de las víctimas. Efectivamente, aquí se van a investigar serios crímenes que se han cometido en donde las víctimas y sus familiares, porque muchas víctimas lamentablemente se trata de víctimas que perdieron la vida bajo el delito de las ejecuciones extrajudiciales, que son sus familias las que hoy día están haciendo el reclamo de justicia, que tienen depositada toda su esperanza para poder resarcir el daño ocasionado a través del acceso a la justicia y la reparación, solo a través de esta institución judicial independiente que es la Corte Penal Internacional. Sí, destacas algo que a mí me llama mucho la atención y era el precedente temporal inmediato de la situación de Colombia, ¿no? Donde se cierra el examen preliminar después de 17 años, el más largo que ha tenido hasta este momento la Fiscalía bajo su conocimiento. Pero además queda latente algo así como que van a seguir inspeccionando a Colombia, ¿no? Va a haber ahí una especie de vigilancia, lo que quiere decir que hay todavía una ventana de posibilidades de que se ejerza la jurisdicción complementaria de la Corte, si es que el gobierno de Venezuela, de Colombia en este caso, no puede o decide no querer seguir adelantando las investigaciones. Ahora, ¿cómo repercute eso en Venezuela? Venezuela hasta ahora ha dicho que quiere y que puede llevar a cabo las investigaciones, y esa ha sido su bandera. Incluso anuncia que se opone a esta investigación por parte del fiscal, ¿no? ¿Cómo ves esa situación tan confusa? Bueno, Fernando, a ver, es importante quizás explicar el rol que juega la Corte Penal Internacional, que es un rol de complementariedad, es decir, y hemos escuchado, sobre todo a través de redes sociales, algunas voces críticas que hablan de la soberanía y que hablan de la no intervención de instituciones extranjeras, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta no es una institución extranjera, es una corte instaurada por los propios estados, donde los estados se comprometen a la competencia de la Corte cuando en sus jurisdicciones, en sus territorios, no se está investigando apropiadamente todos estos crímenes de los cuales ya hemos mencionado, que es el claro caso de Venezuela. Una cosa es lo que el gobierno dice,
Una cosa que el gobierno diga que tiene la disponibilidad y el interés, ¿no? La voluntad de investigar, y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad. No es solo este examen preliminar el que ha determinado que efectivamente no se están llevando a cabo investigaciones imparciales y expeditas sobre todos los responsables de la acción, ¿verdad?, de la comisión de estos graves crímenes de lesa humanidad, todos los responsables penales a todo nivel, es decir, no es solo el policía o el miembro de la Guardia Nacional que jaló el gatillo, sino quien ha dado la orden, en bajo qué políticas, cómo se establece la sistematicidad de estas violaciones, sino que además muy claramente muchos otros organismos, incluida una misión de determinación de hechos de las propias Naciones Unidas, un órgano autónomo, independiente, de experticia imparcial, ¿verdad?, ha determinado que no existe la independencia del sistema de justicia en Venezuela y que ha sido cooptado por el órgano ejecutivo, es decir, por el gobierno de Nicolás Maduro, y luego entonces no existe el grado de independencia e imparcialidad que se requiere para realizar estas investigaciones. Entonces, frente a esa falta de independencia, frente a esa falta real de disposición política, de realmente escrutinar las acciones del gobierno, pues efectivamente es como entra la Corte Penal Internacional y establece a través de ese examen preliminar que en efecto no hay condiciones para que se realicen investigaciones imparciales y expeditas hasta este momento. Sin embargo, como hemos visto en el documento del acuerdo que se firma entre la Corte Penal Internacional, entre el fiscal y el gobierno de Nicolás Maduro, es que el gobierno se compromete no solo a cooperar, a pesar de que no está de acuerdo con que se abra la investigación, pero además el gobierno se compromete a fortalecer los órganos de impartición de justicia y de investigación para que se realicen investigaciones. Eso es independiente, es decir, es complementario, tanto la Corte complementa esos esfuerzos como los propios esfuerzos irán complementando, pero la realidad es que hoy hay una investigación abierta por parte de la Corte Penal Internacional, que el gobierno tiene la obligación bajo el Estatuto de Roma de brindar toda la cooperación y la apertura al acceso a la información y al país para que el fiscal pueda realizar esta investigación, su oficina, la oficina de la Fiscalía pueda realizar sus investigaciones, que puedan avanzar en casos individuales, que se pueda investigar a los perpetradores a todo nivel, ¿no?, a todo nivel de mando, inclusive hasta la más alta jerarquía, y que se tiene que aceptar, ¿verdad?, esa competencia de la Corte para no solo hacer las investigaciones, sino eventualmente llevar ante la justicia a los perpetradores y que estos sean sancionados. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años bajo el gobierno de Nicolás Maduro es un discurso, una construcción de narrativa sobre la disposición o no de un gobierno a fortalecer las instituciones del Estado y una realidad que dista de ello, ¿no? Hasta el día de hoy, Fernando, seguimos recibiendo denuncias sobre persecución, sobre detenciones arbitrarias, sobre actos de tortura, sobre violencia sexual en contra de personas detenidas, sobre presos de conciencia, sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por diferentes órganos de las fuerzas de seguridad que no se han detenido. Es decir, que existe todavía un contexto de impunidad en donde graves violaciones a los derechos humanos se siguen cometiendo. La Corte estudiará hechos, acontecimientos que bajo su mandato se establecen estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido por lo menos desde el 2017, pero organizaciones como Amnistía Internacional hemos documentado y tenemos evidencia que estos crímenes se han cometido antes y que se siguen cometiendo en la actualidad. Sí, yo creo que el tema cronológico va a jugar un papel muy importante. No obstante que cuando se abre la investigación tiene que fijarse un lapso, ¿no?, para hacer el estudio, poder documentar y poder verificar esos hechos, ¿no? Pero ahora señalabas algo muy interesante, derivado del análisis del acuerdo, que es que hay dos investigaciones. Por un lado, la que debe hacer la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que se refiere siempre a los altos mandos que puedan ser responsables de los hechos criminales. Y otra, que es la que viene haciendo la Fiscalía respecto de los bajos mandos, es decir, de los autores inmediatos, aquellos que obedecen a una cadena de mando y actúan con base en una política estatal.
Eh, ¿Eso es malo que se investigue y sancione a los bajos mandos también? ¿O eso impediría que la Corte Penal Internacional asuma su función complementaria? ¿Cómo ves eso? No, o sea, no excluye una cosa de la otra. Yo creo que efectivamente esto es una oportunidad para la Fiscalía en Venezuela para empezar a hacer verdaderas investigaciones imparciales, expeditas, que puedan investigar, como tú dices, a los bajos mandos o aquellos, como decimos en el argot más popular, que jalaron el gatillo, ¿verdad? Bajo una orden o bajo la omisión de sus líneas de mando. Porque es indispensable que se cuente también con ese cuerpo de evidencia, ¿no? Ese cuerpo de evidencia permitiría a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzar de manera más contundente en la investigación de los altos mandos que por comisión, acción u omisión no previnieron las violaciones a los derechos humanos, bueno, los crímenes de lesa humanidad en estos casos. Entonces, es indispensable y no es excluyente, al contrario, de alguna manera fortalece el principio de complementariedad que tiene la Corte Penal Internacional en conocer estos hechos bajo su jurisdicción, y que es importante también el fortalecimiento de los órganos de impartición de justicia dentro del contexto venezolano. Ahora, la voluntad política, la capacidad de autonomía que pueda tener la Fiscalía dependerá tanto del propio gobierno permitiendo este accionar como del propio fiscal venezolano realmente realizar su trabajo, que hasta ahora pues lamentablemente ha sido altamente cuestionado por la falta de independencia y por muchas veces estar totalmente cooptado de la acción del Poder Ejecutivo. Entonces, una cosa no excluye de la otra, vuelvo y repito, es indispensable que se hagan investigaciones a nivel nacional, bueno, en el territorio venezolano sobre mandos inferiores, porque también permite ir consolidando la evidencia para que la Corte Penal Internacional entonces pueda enfocar los esfuerzos en la investigación y sobre todo en determinar las responsabilidades penales de altos mandos a cualquier jerarquía, hasta la más alta, que han participado activamente en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Sí, yo lo veo también así, Erika, y le asigno un valor importantísimo a investigar a los mandos bajos, porque permite constatar primero que si hay crímenes importantes, aunque sean juzgados como delitos ordinarios, y segundo, va a poner en evidencia los patrones, la recurrencia de ese tipo de crímenes, y luego vendrá el trabajo de la Corte para enlazar esos hechos criminales con la responsabilidad que puedan tener los altos mandos, bien por omisión o bien por acción, porque han dado la orden y han permitido explícitamente, incluso han premiado a oficiales de distinto rango cuando ejecutan ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, creo que esa doble vía es muy interesante. El propio fiscal mencionaba que la investigación que se estaba realizando no es en una sola vía, en una aclaración que hizo ya en La Haya, ¿no? Después de irse de Venezuela. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, ahora, hasta ahora la Fiscalía ha dicho que la Fiscalía venezolana, que tiene 1.000 casos abiertos contra funcionarios de baja jerarquía. Eso realmente es impresionante, ¿no? Y va a dar detalles de los patrones de su comisión. Pero, ¿qué otros crímenes ves tú, además de las ejecuciones extrajudiciales, como se dice en derechos humanos, o asesinatos, como se dice en derecho penal internacional? ¿Qué otros crímenes ves tú que ocurren acá, en tu opinión? Bueno, Fernando, como sabes bien, Amnistía Internacional tiene años, décadas de trabajo en Venezuela. Hemos venido documentando graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de una política sistemática y generalizada de represión en contra de cualquier voz crítica, no solo de figuras de la oposición política formal, pero en general de personas que critican las políticas de gobierno, incluido personas, sobre todo hombres jóvenes en situación de marginalización en barrios populares, en donde demandar el acceso al agua, demandar el acceso a servicios básicos de salud y educación se ha convertido en una acción de altísimo riesgo en un país en donde se asesinan a personas en manos de las fuerzas de seguridad con toda la intención de castigo y de silenciar estas voces.
Particularmente en el año de 2017, Amnistía Internacional desplegó todo nuestro aparato de investigación, tanto de investigación continua de estas violaciones como de investigación de crisis con metodologías distintas que incluyen la verificación digital, el análisis de armamento, el análisis de estructuras organizacionales de fuerzas de seguridad, como estas operaciones bolivarianas, ¿no?, de seguridad y de la Guardia Nacional, que han sido creadas con diferentes nombres a lo largo de los años. Y hemos podido establecer no solo, como tú dices, estos asesinatos ilegales, estas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones, en donde el uso excesivo de la fuerza letal ha resultado, ¿verdad?, en el asesinato de personas que se manifestaban pacíficamente, y hemos determinado que se trataban de ejecuciones extrajudiciales porque tenían esa intencionalidad de castigo, es decir, no era solo que el funcionario de seguridad no estaba siguiendo los protocolos, ¿verdad?, sino que además había una intencionalidad de castigo porque los disparos con armas letales se daban en la zona torácica, en la cabeza, ¿no? Muchas de estas personas mueren con un patrón similar en diferentes puntos del país, no es solo en un contexto de protesta. Pero también en el año de 2019 documentamos casos de personas, sobre todo jóvenes en estos barrios populares, que el simple hecho que fueran percibidos como líderes de alguna protesta, organizadores a través de redes sociales, había implicado una razón suficiente para que las fuerzas del orden irrumpieran en sus hogares a ejecutarles. Es decir, había la intención de llegar a matarles para silenciar a la comunidad en su conjunto, ¿verdad? Además de estas atrocidades, hemos documentado las detenciones arbitrarias, tanto de manera masiva en situaciones de protesta como detenciones arbitrarias selectivas, tanto de figuras políticas, presos de conciencia, como de gente, activistas, ¿no? Mujeres, hombres, jóvenes, que haciendo activismo en la calle, haciendo activismo a través de redes sociales, se pronunciaban en contra del gobierno y que eran y han sido detenidos arbitrariamente por periodos prolongados en donde todas sus garantías al debido proceso y a un juicio justo han sido totalmente violentadas, pero además en donde fueron sujetas tanto al delito de desaparición forzada, es decir, no se daba información a sus familiares, no se les permitía acceso a sus abogados, ni siquiera se conocía de su paradero por periodos de tiempo prolongados, y que en esos periodos de tiempo de incomunicación y desaparición forzada también se cometieron actos de tortura sexual. Estamos hablando de inclusive el uso de la violación en contra de mujeres y hombres detenidos arbitrariamente como una señal clara de castigo frente a las acciones de protesta o de denuncia que estaban realizando. Hemos documentado en este contexto tan lamentable también toda la persecución sistemática en contra de personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones. Claro, eso no está necesariamente bajo la competencia de la investigación de la Corte Penal Internacional, pero se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Hemos documentado en los últimos 2 años, en particular los últimos meses, una serie de regulaciones, ¿verdad?, que a través de leyes, decretos o simplemente políticas se han instaurado para intentar ganar mayor control sobre las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, pero también sobre las organizaciones de periodismo independiente que han venido coadyuvando a los esfuerzos de denuncia sobre graves violaciones a los derechos humanos. Y es en ese contexto que las violaciones a la libertad de expresión, de asamblea pacífica, han sido constante y reiteradamente violentadas por el gobierno de Nicolás Maduro y a través de gobiernos locales y de las fuerzas de seguridad a todo nivel, tanto digamos a nivel nacional como a nivel local, en diferentes comunidades, entidades en el país. Y bueno, una serie de violaciones a los derechos económicos y sociales y culturales, Fernando, que pues simplemente el mayor indicador que tenemos es que Venezuela es la segunda crisis de personas refugiadas más grandes en todo el mundo, solo sobrepasada por la crisis de Siria. En Venezuela se calcula que alrededor de 6 millones de personas han tenido que verse forzadas a abandonar el país en los últimos años, buscando refugio en diferentes países, en condiciones de precariedad, en condiciones realmente lamentables en cuanto a su llegada, que incluye
pues el efecto de las violaciones a los derechos a la salud y a los derechos económicos que ha sufrido un altísimo porcentaje de la población, y yo me atrevería a decir que la mayoría de la población en Venezuela. Vamos al corte y vamos a dejar en el aire este tema de los derechos ESCA, económicos, sociales y culturales, su origen y su desarrollo durante los últimos años. Muchas gracias y volvemos en unos minutos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Antes de comenzar en nuestro segundo segmento, quería recordar que hoy, miércoles 10 de noviembre de 2021, a las 4:30 de la tarde, se dará inicio al curso formal sobre actualización de las sanciones internacionales y su impacto en las empresas y en los negocios. Pero también hablaremos del impacto en los derechos humanos. Eso es algo que se dará en la metodología IESA y estará conducido por mi persona. Así que esperamos a los cursantes que están, digamos, ya anotados en esta actividad. Muchas gracias. Bueno, Erika, quedamos en el segmento anterior hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tú afirmabas, cosa con lo cual coincido plenamente, que también están sumamente vulnerados estos derechos. ¿Cuál es tu apreciación y en concreto qué han documentado en Amnistía Internacional respecto a esta cosa tan importante? Porque uno tiene la impresión de que Amnistía solo se dedica a los derechos civiles y políticos, pero estos derechos también tienen mucha importancia por el tema del hambre, el tema de la salud, algo que compromete también el derecho a la vida y, por supuesto, la calidad de vida, que es una cuestión muy básica en cuanto a los servicios, el agua, la electricidad, la telefonía, las comunicaciones, etc. ¿Cuál es tu planteamiento y qué ha hecho Amnistía en esta materia?
Bueno, Fernando, yo creo primero es importante mencionar que Venezuela atraviesa por una de las peores crisis en materia de derechos humanos que afecta el ejercicio fundamental de todos los derechos. Es decir, la interconexión que existe entre las violaciones a los derechos civiles y políticos con las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se ha venido profundizando en los últimos años, no solo por las medidas o la falta de medidas y políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos ambientales y la protección en contra de la degradación ambiental, etcétera, sino que además son el resultado de una serie de políticas encaminadas precisamente a violentar estos derechos por parte de las autoridades del Estado. Yo tuve la posibilidad de estar en junio del 2016 en Venezuela. No ha sido la primera ni la última vez que he estado ahí, por supuesto, pero quisiera yo un poco narrarte mi experiencia en ese momento en particular, porque era un momento en el donde ya se hablaba de la crisis de personas en necesidad de protección internacional, es decir, la crisis de personas refugiadas, que en muchos países les decían o les percibían como personas migrantes económicas que escapaban de Venezuela pues, por una situación de escasez de alimentos, de medicinas, que no tenían acceso al trabajo, ¿no? Y que en realidad a lo que nos estábamos enfrentando era al anuncio, ¿verdad?, de una crisis, una de las más profundas crisis en materia de derechos humanos, que hoy día, como te comentaba, ha dejado más de 6 millones de personas refugiadas en busca de protección internacional en muchos países, particularmente de nuestro continente. En ese junio del 2016, nosotros nos dimos a la tarea de visitar algunos hospitales públicos en Caracas. Yo personalmente ingresé al Hospital de Niños JM de los Ríos. Es un hospital, además, para la gente que nos está escuchando fuera de Venezuela, que fue un símbolo, no solo en Venezuela, sino a nivel continental, de la más alta calidad en salud pediátrica, ¿verdad? En donde todos los niñas y niños que requerían una atención médica especializada en Venezuela eran referidos de otros estados, ¿verdad? Por supuestamente no solo la calidad, sino la alta tecnología que se había desarrollado con tratamientos para niñas y niños con cáncer y otras enfermedades lamentables que requieren una atención prolongada. Bueno, lo que yo encontré en ese hospital, primero darte el relato, Fernando, de mi ingreso. Era un hospital que ya en junio del 2016 se encontraba cercado por la Guardia Nacional, es decir, ya había un temor de que tanto el periodismo independiente o organizaciones de monitoreo de derechos humanos pudieran ingresar. Sin embargo, bueno, como nuestro trabajo en Amnistía Internacional requiere de mucha creatividad, logré ingresar con una delegación de nuestras personas de investigación y lo que encontramos fue verdaderamente dantesco, Fernando. Este era un gigantesco edificio prácticamente en ruinas, ¿no? Con algunas alas dentro del propio hospital que estaban derrumbadas, paredes que se tambaleaban, los suelos que se inundaban, habitaciones que estaban tan deterioradas que ya no se utilizaban y otras que a pesar de las condiciones de deterioro, pues eran el hogar para muchas niñas y niños que no tenían las condiciones para recibir la atención adecuada. Yo pude en ese momento escuchar testimonios desgarradores, no solo de padres y madres que todos los días tenían que salir muy temprano a conseguir fármacos para la atención médica, pero también alimentos para las niñas y niños que se encontraban ingresados por situación de salud. También escuchamos testimonios de personas, del personal médico, de doctoras, de doctores, de personas enfermeras, que eran desgarradoras. Este grupo de profesionales de la salud operan, y en ese momento operaban, pero siguen operando, en condiciones prácticamente de hospitales en situaciones de conflicto armado. En el momento en que entramos a la sala de emergencias, Fernando, llegaba un niño, una criatura de 8 años que había recibido una bala incrustada en el cerebro. Y el médico de turno en emergencias, para poder realizar la intervención, tuvo que sacar una foto con su teléfono celular, porque ni siquiera tenían una máquina de rayos X. O sea, lo mínimo básico. Esto se convirtió en un símbolo de la crisis que ya estaba arrastrando al país al agujero que hoy día tiene en términos del ejercicio fundamental de derechos
económicos, sociales, culturales, ambientales. Una crisis que es el reflejo no solo del deterioro en la implementación de políticas públicas, sino una crisis que es el símbolo del deterioro de la institucionalidad, de la gobernabilidad de un país, en donde un gobierno se ha dedicado a violentar esos derechos. Es decir, no es que el gobierno tenga la incapacidad o sea ineficaz en la implementación de políticas públicas para atender estos derechos, sino que es un gobierno que intencionalmente ha castigado a su población, sobreponiendo sus intereses políticos y económicos en menoscabo de los derechos humanos de las personas en Venezuela. Un gobierno que ha permitido la extracción de recursos naturales, despojando totalmente de su territorio ancestral a pueblos indígenas que se han visto arrojados al refugio en países como Brasil, totalmente despojados de sus territorios y esos recursos naturales. Un país que ha extraído y que ha permitido que otros gobiernos extranjeros, como el gobierno chino, extraiga en el famoso, lo que se conoce como el arco minero, los recursos naturales que no solo de los cuales disponían comunidades enteras de pueblos indígenas, sino que además eran recursos naturales que permitían la eficacia de un sistema de protección a los derechos económicos de toda la población venezolana. Esa es la realidad que hoy pasa en Venezuela y que muchas veces esta narrativa del gobierno de Nicolás Maduro, esta polarización, politización que genera frente al discurso del imperio que viene y nos ataca, de las sanciones, de los embargos, etcétera, que no es que poca gente conozca, la gente lo conoce, es decir, pero que se queda confundida en estos discursos políticos que lamentablemente dejan a un lado la protección de los derechos humanos de la población venezolana. A lo largo de los años también hemos hecho investigaciones sobre las condiciones en las que viven las personas refugiadas venezolanas en otros países, particularmente en el caso de Colombia, en donde sabemos que hay quizás, yo digo quizás porque no se tienen contabilizados, pero lo que se tiene contabilizado son 2 millones, pero quizás más de 2 millones de personas refugiadas venezolanas en territorio colombiano, en donde han recibido una acogida importante por parte de las autoridades, con el reconocimiento de su condición, con programas de legalización, pero que, sin embargo, las comunidades de acogida se han visto sobrepasadas por las necesidades en las que llegan estas comunidades, que vienen ya con una serie de cuestiones de emergencia, tanto de atención médica como alimentaria, en donde no se cuentan con las condiciones de acogida necesarias para poder pues atender las situaciones más emergentes, más graves que tiene esta población. Y hemos escuchado también los testimonios desgarradores, ¿verdad?, de toda esta población en situación de protección internacional, en necesidad de protección internacional, que no solo hablan de las violaciones a los derechos humanos que han vivido en Venezuela, sino a las violaciones a los derechos humanos que lamentablemente han tenido que enfrentar en los países de tránsito y en los países de acogida, precisamente por esa politización, esa polarización existente frente al tema venezolano. Son mujeres y niñas, personas LGTBI, por ejemplo, que han sufrido de trata, de violencia sexual, de explotación laboral, de violencia de género, tanto en las leyes como en las prácticas con las propias comunidades, y que lamentablemente hoy día siguen siendo un número para muchos organismos internacionales, para muchos gobiernos, pero que son historias reales de personas que hoy día están bajo los efectos de un trauma, porque es de dónde han salido y cómo han salido, pero también bajo los efectos y los impactos de las violaciones constantes que siguen enfrentando. Sí, sin duda. Yo creo que hay una narrativa oficial que trata siempre de culpar a terceros, ¿no?, chivos expiatorios, de las propias actuaciones de suyo propias, ¿no? Y me llama la atención que, por ejemplo, en la situación 2 de Venezuela, ante la CPI, se menciona pues, que hay medidas coercitivas, unilaterales, que han ocasionado todos estos desastres económicos, sociales y culturales, ¿no? Y se culpa a gobiernos extranjeros de exterminio, políticas de exterminio, de persecución, de asesinato, de deportación forzada, y también de causar graves sufrimientos físicos y mentales a la población. Pero, digamos, de acuerdo con esta constatación que desde el año 2016 has hecho, pero que viene de muy atrás también, ¿no?,
Ya estaba muy documentado que desde el año 2003, cuando empezó la política expropiatoria, ya empezó, digamos, la huida. Los primeros que huyeron fueron los empresarios, ¿no? 500.000 empresas cerraron. Si calculamos que cada empresa puede tener, las pequeñitas, las chiquiticas, al menos 4 empleados, ya estamos viendo que hay un impacto importantísimo en la población que se queda sin empleo. Entonces, esas personas depauperadas, empobrecidas, sin trabajo, que se van a toda América y a otros países también, hasta de Europa, es decir, el que tiene nacionalidad europea se va, y otros están intentando incluso ir hacia Estados Unidos por la ruta de Centroamérica. Hay que ver lo que significa eso, es una epopeya impresionante para esta gente, ¿no? Cruzar el mar y luego cruzar territorios selváticos, desérticos inclusive. Entonces, me pregunto, ¿cómo es posible ignorar esto, no? Estas aclaratorias y estas investigaciones que hace Amnistía Internacional y este monitoreo, creo que debería ser más tomado en cuenta, ¿verdad? ¿No te parece? ¿Y qué podríamos hacer para incidir más en que se tomen en cuenta estas investigaciones y estos hechos que estás narrando en cosas tan dramáticas como el arco minero, por ejemplo? ¿Qué opinas? A ver, Fernando, pues son muchos temas en una sola opinión, ¿verdad? Efectivamente, y debí de haber recalcado por qué quería hablar de esa visita del 2016, ¿verdad? Estamos hablando en el periodo anterior a la imposición de sanciones unilaterales por parte de los Estados Unidos en contra de autoridades venezolanas, ¿verdad? Que han sido utilizadas como el pretexto, como la justificación por parte del gobierno de Nicolás Maduro para precisamente seguir cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Las condiciones de precariedad, la falta de políticas públicas para garantizar derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la población venezolana, tiene años, ¿no? Tiene años de acumulación. Inclusive antes de todas estas sanciones, inclusive antes de las investigaciones de la Corte Penal Internacional, de la examinación preliminar, inclusive antes de la creación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, mucho antes de todo esto, ya se vienen acumulando estas masivas y graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población. No obstante, Amnistía Internacional, por ejemplo, como muchas otras organizaciones de derechos humanos, incluidas organizaciones venezolanas, hemos denunciado las sanciones que Estados Unidos, las sanciones generales que Estados Unidos han impuesto en contra de Venezuela, precisamente porque sabemos que incrementan el riesgo de que la población venezolana siga sufriendo violaciones de derechos humanos, no solo porque se usan de justificación, sino porque efectivamente nos preocupa, ¿verdad?, que estas sanciones impuestas muchas veces las empresas o las organizaciones extranjeras que tienen algún rol de asistencia humanitaria en Venezuela, pues son muy cautelosas, ¿verdad?, dado el temor que se puede tener sobre estas sanciones y las implicaciones que pueden tener, y porque se ha demostrado que este tipo de sanciones generales que afectan pues la capacidad de las instituciones del Estado de proveer de servicios, pues terminan teniendo un impacto en las poblaciones históricamente marginalizadas y más vulnerables a las violaciones de derechos económicos y sociales. Pero esto no es justificación, esto no de ninguna manera minimiza el rol y la obligación que tiene el Estado venezolano de cumplir con su obligación de protección de los derechos humanos y que de ninguna manera son la razón, la causa raíz de los problemas que hoy día está sufriendo Venezuela. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado está el rol de la obligación compartida que tienen los estados frente a la protección internacional, la protección de personas refugiadas. Y Amnistía Internacional viene, durante algunos años, hemos venido a enfatizar a nivel global, en diferentes instancias, tanto del Consejo de Derechos Humanos como ante organismos competentes por su mandato, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, enfatizar que la situación que enfrenta Venezuela, la situación de personas que están abandonando el país, se trata de una situación, una crisis de personas refugiadas. Es decir,
es una situación que obliga a las personas a migrar forzosamente fuera de su territorio, fuera de no solo de sus hogares, sino que fuera de su país, y que son personas que no pueden ser retornadas al país de origen, porque en el país de origen enfrentarían altísimos riesgos en contra de su vida y en contra del ejercicio fundamental de derechos. En el caso del continente nuestro y sobre todo de la región latinoamericana, los estados están obligados a esta protección bajo lo que se conoce la Convención de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Esta es una convención internacional que define lo que es una persona refugiada bajo ciertas categorías, ciertas circunstancias de persecución por motivos, pero además nuestra región, que ha innovado en materia de derechos humanos, en específico en materia de personas refugiadas y su protección, ha también adoptado a través de la Declaración de Cartagena en sus propias legislaciones en la mayoría de los países de América Latina, lo que se conoce como la definición de Cartagena, que establece que una persona es refugiada cuando se han cometido masivas violaciones a los derechos humanos en un contexto de violencia generalizada, por no entrar en los detalles de la definición, pero es claramente lo que ocurre en Venezuela. Y que en estos casos las personas no pueden ser retornadas porque entonces estaríamos frente a la violación del principio de no retorno forzado, no refoulement como se conoce, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en muchas ocasiones. Nosotros hemos documentado devolución forzada de países, en el caso de Trinidad y Tobago, inclusive en algún momento en Colombia, lo hemos denunciado en la situación en Brasil, y también la situación de falta de protección en países como Chile, como Perú, como Ecuador, que no están brindando la protección internacional que requieren todas estas personas en necesidad de protección venezolanas. Lo hemos hecho reiteradamente en países como México, muy recientemente con la situación fronteriza, de que no se les categorice como personas migrantes económicas, porque nadie está saliendo de Venezuela por voluntad, ¿verdad? La gente está saliendo en una situación de necesidad y urgencia precisamente por las condiciones de violaciones que están enfrentando en el país. Y frente a ese contexto, los estados tienen una obligación. No es solo la obligación moral ética que uno esperaría de todos los países, sino hay una obligación legal a través de sus responsabilidades y obligaciones internacionales de protección. Es una obligación compartida que deben de tener los estados frente al contexto que enfrentan estas personas, y hoy más que nunca ha sido confirmada con la apertura de la investigación de la Corte Penal Internacional, que es un indicador importante del nivel de seriedad en el contexto en Venezuela sobre estas atrocidades que se están cometiendo contra la población. Sin duda alguna. Quedan muchísimos temas y mucha tela que cortar. Realmente el tiempo es mezquino. Pero en un seminario que estuve esta misma mañana con unos economistas, ellos apuntaban que es a partir de las sanciones cuando empieza a mejorar un poquito la economía. Y esa curva va ascendiendo debido pues a que ha habido una liberalización de la economía y las leyes que siguen vigentes se han ido inaplicando. Me explico. No se han derogado, no se han eliminado las causas estructurales, sino que están como en suspenso, en hibernación. Entonces, hay mucha tela que cortar todavía sobre ese asunto. Pero bueno, estamos llegando ya al final, Erika. Quería pedirte una última intervención y en el sentido de ¿qué hacer las ONGs de derechos humanos? ¿Qué hacer los profesores, los docentes? ¿Qué hacer la sociedad? ¿Y qué hacer las víctimas frente a esta situación de uno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional? Indícanos tus sugerencias, por favor. Bueno, efectivamente, Fernando, hay muchos temas que tratar y todavía se requiere mucho análisis específico sobre el impacto de diferentes medidas, pero sin duda alguna esta oportunidad que se tiene en manos, esta apertura de investigación de la Corte Penal Internacional trasciende no solo como un hito histórico para nuestro continente, sino también trasciende como una verdadera oportunidad en donde también todos los estados tienen un rol importante que jugar. Por un lado, entendemos que las víctimas y sus familias no solo están en territorio venezolano, muchas de ellas han tenido que verse obligadas a estar en el exilio precisamente por la persecución que sus denuncias ha provocado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y los estados
donde se encuentran tienen la obligación, el otro día se lo decía a la Cancillería Argentina, su obligación es asegurar que la evidencia se recolecte en su país, porque ahí también tienen víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, y en otros países ocurrirá lo mismo. Pero también hay una responsabilidad de la comunidad internacional de acompañar este proceso, de garantizar que se estará ejerciendo la presión debida al gobierno de Nicolás Maduro para que coopere con las investigaciones, la apertura del país, la apertura de los expedientes, de los casos, que se permita entrevistar a las víctimas con el acompañamiento de las valientes organizaciones de derechos humanos venezolanas, sin que ellas tengan que recibir el castigo por su valentía, ¿verdad? Como lo estamos viendo con la persecución desmedida que existe en contra de ellas. Entonces, hay mucho por hacer, pero sin duda alguna, Fernando, y soy consciente del tiempo que nos queda, esta es una oportunidad y todas las organizaciones, sobre todo las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, tenemos la obligación de seguir acompañando los esfuerzos de la sociedad civil venezolana, acompañar la protección de personas defensoras, porque son ustedes los que están allá y son ustedes los que han logrado este hito trascendental e histórico, y que ahora representa una oportunidad de avanzar y de acceder a la justicia y a la reparación para las víctimas. Y sobre todo es un mensaje importante para las víctimas, y aquí debe estar sobre todo la solidaridad con ellas. Muchísimas gracias, Erika. De verdad, muy complacido con tu brillante participación, como siempre. Ya nos tienes acostumbrados, mal acostumbrados a tu excelencia, cosa que me alegra muchísimo, y estamos seguros de que tendremos oportunidad de seguir hablando. Son muchos temas, hay mucha tela que cortar, y los problemas, como tú has dicho muy sensatamente, no se han detenido, han continuado, y seguiremos monitoreando en este programa Monitor de Derechos Humanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado. Mucho cariño, un gran abrazo. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.